Jessica, ¿sí me está escuchando? Sí, profe, sí le estoy Ya, escuchando. ya Jessica, mira, aquí está tu anteproyecto. No entiendo el tema en sí, qué es lo que quieres hacer. No. Profe, esa fue una idea para elaborar un tema. Eso de los valores, análisis de los valores efectivos de puesta a tierra, o sea, no lo veo como valores de montos, sino más bien como valores de, ¿cómo se dice? De análisis, o sea, hacer un análisis. Y Ya, eso tiene relación con el homeaje, pues. ya, Joan. Entonces, dígame. No, siga, siga. Ya, pues entonces el tema está basado, o sea, tengo que investigar y hacer el tema en base a la puesta a tierra, o sea, el valor del homeaje. Por ejemplo, si en el instituto necesitan instalar un laboratorio, me dicen, le averiguo a algunos docentes y me dicen que ahí no hay puesta a tierra. Entonces tengo que hacer un análisis de resistividad del suelo en el instituto. Ya, entonces así es que tienes que enfocarlo. Ya. Más o menos así es que tienes que enfocar el tema. No te puedo decir cuándo te puedo dar la respuesta para preguntarle a un amigo que él sí domine este tema. O sea, tengo que Para que me, cambiarle o sea, me tema, ayudara a plantearlo bien. plantear el tema, Sí, porque esta exactamente. palabra, estos valores efectivos, es que no, porque yo ya sé que tu objeto de estudio es la puesta a tierra. Ajá. Esto sí sé, que es tu objeto de estudio. Pero de ahí me dice realizado por la Corporación Nacional de Electricidad. Estamos ya involucrándolo a CENEL. Pero aquí me dices en el periodo 2020-2021 para ser aplicado al instituto. Entonces, si lo vas a aplicar al instituto, ¿para qué lo tenemos aquí a CENEL? O él, o sea, O yo sea, es con lo los estaba, valores, lo estaba entendiendo, era que más o menos que tú te estabas refiriendo a los valores efectivos que da CENEL. correcto, exacto. Para con eso, o sea, con eso guiarme a hacer el estudio en el instituto. Pero para Pero eso, si lo vas a hacer, que como tú estás diciendo, que en el instituto no hay esas instalaciones puestas a tierra, entonces a ti ya no vas a utilizar estos valores de CENEL. Tú mismo vas a hacer el análisis. Ya sería como decir el análisis, tú lo vas a hacer en el instituto. Ya no vas a depender de los valores que te dé CENEL, porque CENEL no ha hecho análisis ahí. claro, de ley. Es que por eso, o sea, tengo que analizar bien ese detalle para cambiar el tema. Que Si en me das sí, unos días para poder pedir una ayuda a un amigo de así, porque él sí domina este tema bastante. ya, profe, ahí me hace el favor de avisarme, mamá. Sí, para ver si me lo ayuda a cuadrármelo bien, para en sí saber plantearlo bien, porque yo sé que el objeto de estudio es la puesta a tierra. Exacto, Ya, sí. entonces vas a hacer un análisis. Vamos a hacer un análisis de puesta a tierra en el instituto. Dame en estos días para ver si lo contacto para que me ayude en esa parte de ahí. Listo, profe, entonces gracias. Ya. Porque de ahí no revise más acá porque es el tema que me tiene, porque primeramente hay que encabezarlo bien el tema. Y es el tema que está aquí mal planteado. Profesora, yo en esta semana le envío. Ya, ok. Y el señor Sánchez. No se ha conectado el señor Sánchez. Ya está el señor Nixon. ¿Quién es el otro que está ahí antes? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. A ver. Yo también ya en esta semana ya le estaré subiendo también lo que es el tema. Verá como vuelvo y repito.
solamente hay hasta este segundo parcial. Este segundo parcial hay que entregar ya el tema culminado. Si ustedes no entregan ese tema culminado, con el dolor del alma ya sería con 0. Háganse la idea que por eso, bueno, vamos a ver. Profesora, una preguntita. En cuanto, quisiera decir algo en cuanto al tema del proyecto de la compañera. Ya. Ya, le voy a decir algo. Yo hubo un buen tiempo que estuve trabajando en el oriente, en la parte eléctrica. Y por lo general allá siempre se trabaja, hay gente que sabe de las puestas a tierra, son personas que saben de las puestas a tierra, que le dicen los tierrólogos. Ya. Entonces, por lo general, allá se le hacía las puestas a tierra a la parte de generación, a la parte de lo que son los sistemas de control, ¿no? De automatización y control. Entonces, por lo general, siempre cuando se va a hacer un sistema de tierra, para ver la verificación, siempre se usa el telurómetro en todos lados, ¿ya? Y de ahí también hay otros tipos de situaciones que se dan ahí para poder ver el estudio de la tierra y todo, tantas situaciones, tantas cosas, ¿ya? Y ¿cómo le digo? Y si ahí habla de, por ejemplo, de ¿cómo decía ahí? Efectivo, es que era efectiva la medición. Valores. Yo digo, Valores, sí, yo digo, ajá. ¿Cómo era, Jessica? Valores. Análisis de los valores efectivos de puesta a tierra. Yo digo que en toda puesta a tierras, no sé, pues en qué área será la puesta a tierra, porque lo que yo le hablo es en el área industrial, ¿no? Ahora, si es en el instituto, no sé cómo será ahí, pues cómo que a qué área que ya lo está poniéndolo en cuanto a las puestas a tierra. Porque el telurómetro sí se lo usa en todas áreas, ¿no? En todo tipo de estudios. Claro, puede Incluso ser lo que yo le para. estoy hablando incluso lo que yo le estoy hablando acá en la parte industrial. También Solamente sería, quiero también acotar. sería lo mismo, porque va a ser un análisis de puesta a tierra y debe de tener los valores. Y sí debes utilizar ese instrumento. Porque sería ahí la puesta a tierra de todos los equipos que hay ahí, que se utilizan ahí. Pero cuando tú mencionabas y decías laboratorio, entonces ahí nos estamos refiriendo al establecimiento que está ahí o al nuevo que están construyendo. No, pues al que está ahí, pues, profe. Pero el que está ahí no tiene No estarán laboratorio. construyendo el nuevo. Pero digo, en caso de que quieran construir un laboratorio. Solamente que sea en el laboratorio para todo, hacer la puesta a tierra para todos los equipos porque tienen ahí, porque como ahí también tienen una sala de cómputo y no creo que. Correcto, y en las mismas aulas también, pues se utilizan a Claro, veces esas cosas proyectores y esas cosas, todo eso. ya, pues entonces para los equipos. Para un hospital podría ser, porque en el hospital como se usan bastante equipos sofisticados y sobre todo cuando se van a atender a los pacientes, siempre existe el riesgo de que si no existe una puesta a tierra, como son equipos sofisticados, se pueden dañar, ¿no? Con algún tipo de descarga. Tantas cosas que se dan ahí. Claro, pero si hablamos en el hospital, me imagino que ahí deben de tener en lo que han hecho las instalaciones, debe de haber esa puesta a tierra. Es que de ley ahí ya hay. O sea, agarré el instituto porque en el instituto no hay eso. Entonces, déjame plantearlo bien, voy a preguntarlo bien porque sí tengo un amigo que me domina ese tema bastante.
yo pienso que no, no sé, bajo lo que yo le voy a decir, no. Yo he leído la parte de la normativa eléctrica. Si Ya. usted lee la compañera Varin, lee la parte de la normativa habla sobre esa parte de ahí de la puesta a tierra. Incluso se usa un sistema que tanto para lo que es contactos directos e indirectos, para que la persona no se vaya a electrocutar. Y otra parte de ahí también habla sobre ese misma puesta a tierra que se usan tanto en edificios como en casa, ¿ya? Entonces la compañera sería bueno que se investigue en la parte de lo que es en la normativa de eléctrica del Ecuador en cuanto a construcciones de casas y de edificios, para que se dé una idea, ¿no? Y vaya ya viendo, ¿no? Cómo lo También va a poder, plantearlo. claro, para que lo estudie. Ujú. También cómo sería la puesta a tierra en la parte residencial y en edificios, como dice. También en la parte comercial. Si utilizan, sí hay un sistema para eso, hay un software para esto de la puesta a tierra. Bueno. No está el señor Sánchez. Hablemos hoy sobre lo que son la recolección de datos. ¿Sí? El objetivo es identificar los pasos para la recolección y análisis de los datos. Para ustedes, ¿qué entienden como recolección de datos? Porque muchos de ustedes en su proyecto les toca hacer encuestas. Investigar, profesora, recolectar información. Tienen que tener muchas informaciones y para poder obtener esas informaciones deben de recolectar datos. Y para ustedes recolectar datos deben aplicar algunos métodos. Entonces tenemos que en lo que es la recolección de datos se refiere al enfoque sistemático de reunir y medir información, diversas fuentes, a fin de obtener un panorama complejo y preciso de una zona de interés. La recopilación de datos, esta permite a un individuo o empresa responder a preguntas relevantes, evaluar los resultados y anticipar mejor las probabilidades y tendencias futuras. Entonces, nosotros para hacer esta recolección de datos, si aplicamos nosotros una entrevista o una encuesta, al realizar nosotros esa encuesta, después tenemos que aplicar o evaluar el resultado de esa encuesta. ¿Sí? Otra forma que tenemos que aplicar también, podemos aplicar lo que son las entrevistas, ¿sí? Para recolectar nuestros datos. Y cuando nosotros realizamos la entrevista, la podemos realizar a muchas personas. Y una vez que hemos realizado esa entrevista a muchas personas, vamos a comparar esa información. ¿Cuál es la información que está más acertada? ¿Sí? Es como hacemos también cuando hacemos la encuesta, que nosotros vamos a evaluar esos resultados. ¿Qué otra forma más podemos utilizar para la recolección de datos? Aparte de lo que es la encuesta, aparte de lo que es la entrevista, ¿cuál es otra forma que podemos aplicar?
Licenciada, el internet. Ya, aparte ya, la internet la utilizamos ¿para qué? Una parte acabó de decir su compañero que le daba una idea a la compañera para poder de que ella realizara. Eso es una observación, profe. Perdón, Jessica. Eso es una observación. Me dices una observación. A ver, ¿en qué forma una observación? O sea, una de las técnicas para la recolección de datos. Ya. Esa es, como decir, la observación es cuando, por ejemplo, tú vas a hacer como una visita técnica, diga, y también dependiendo del área donde tú vas a hacer esa visita técnica, y claro, una parte es la observación de lo que tú observas, como decir, la forma de cómo está distribuida, como por ejemplo, digamos que vas a una sala de control, y en esa sala de control, cómo va a estar, cómo está distribuida la forma de la información. Entonces, ahí sería la observación de lo que tú estás observando, que también estás recolectando datos. El internet, como dijo el compañero, el internet, esa forma del internet, ¿para qué? Para investigar y recolectar datos de las diferentes temas al que vayan a investigar. ¿Cuál otra forma? Alguien que nos ayude cómo realizar una recolección de datos correctamente. Existen diferentes métodos y técnicas de recolección de datos que te pueden ser utilidad. La elección del método depende de la estrategia, el tipo de variable, la precisión deseada, el punto de recolección y las habilidades del encontrador. Ya, cuando hablamos el tipo de variable, ¿qué tipo de variable nosotros vamos a utilizar? Mire que le dice la elección del método. ¿Qué método ustedes van a utilizar? Ese depende de la estrategia. ¿Qué tipo de estrategia? Acuérdense que hay, discúlpenme chicos un ratito, déjenme marcar. Ya. Cuando hablamos de la elección del método, ¿sí? Vamos a elegir el método. Ese método va a depender de la estrategia que se va a aplicar, el tipo de variable, ¿sí? Cuando hablamos también del método, ¿qué método nosotros vamos a emplear? Verá que el método depende, dependiendo a su tema que ustedes van a realizar. Cuando nosotros hablamos del método, y ahí hay uno de los métodos al cual se refirió Jessica, que era la observación, pero ese método depende
al tema al cual ustedes estén realizando. ¿Por qué? Los temas que ustedes realizan son temas técnicos. Entonces, a los temas técnicos, ustedes siempre se emplea el método dependiente. Aunque también existe el método inductivo, el método deductivo, la observación, el método experimental. Pero ustedes tienen que identificar qué tipo de método ustedes van a emplear para la recolección de sus datos. Ahora, ¿qué tipo de variable? Cuando se habla de las variables, hay unas variables dependientes y la variable independiente. También tienen que saber qué tipo de variable ustedes van a aplicar. La precisión deseada. Acuérdense que siempre para uno realizar una entrevista, siempre las preguntas tienen que ser puntuales y concretas. Entonces, para la recolección y las habilidades del encuestador. O sea, ustedes que van a hacer una encuesta, tienen que tener la habilidad y saber formular las preguntas a las cuales van a realizar. Para realizar los métodos para recolectar datos. Para ustedes poder recolectar datos, pueden aplicar los siguientes métodos. Tienen el método de la entrevista personales. Tienen la entrevista telefónica, el cuestionario. Tienen la observación, el método de las encuestas online. Tienen el método fácil de grupos y tienen los paneles de online. O sea, estos tipos de métodos ustedes pueden aplicarlo para realizarlas, para recolectar sus datos que ustedes necesiten para hacer su investigación. Profesora, por ejemplo, en esa parte de allí Dígame. donde usted nombraba los métodos, Ujú. yo digo que cada una se asocia dependiendo de qué manera va a ser la investigación. Un ejemplo, Sí. yo digo que si, por ejemplo, yo voy a hacer una investigación, un ejemplo en refinería. Voy a plantear ahí mi tema de investigación. Ahí ya me sirve, digo yo, la entrevista personal. ¿Sí o Claro, no, profesora? sí, ¿No? Y porque yo digo que las demás pueden funcionar, sí, pero tal vez no es como la de la entrevista personal, porque ahí usted tiene acceso a visualmente, tiene acceso a conversar, a hablar del problema, de la situación, para poder llevar mejor a cabo su entrevista, ¿no? Lo que la parte investigativa, sobre todo, del tema, lo que uno necesita. claro. Por eso, como decía, los métodos se aplican dependiendo del tema de investigación. Porque ustedes que tienen unos temas técnicos, no van a aplicar una entrevista telefónica. O van a aplicar una entrevista, una encuesta online. Es como dice el compañero, aplicarían ustedes lo que es la entrevista personales. ¿Sí? De que ustedes tienen de ir a esa empresa y ir a diferentes áreas y poder preguntar a los diferentes instructores o los jefes de dichas áreas quien les pueda brindar esas informaciones. Entonces, el método para recolectar ustedes sus datos depende del tema de investigación.
Verán, algunos podrán aplicar también lo que es el método de observación. Pueden aplicar el método de la entrevista personales y la observación. Por ejemplo, profesora, por ejemplo, la compañera Jessica, me doy cuenta que ella tiene lugar de investigación, pero tiene que saber bien buscar a quién le va a hacer la entrevista, a la persona perfecta y saberla hacer, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando? Claro, formular las preguntas que sean concretas y saber qué es lo que ella quiere saber de que esa persona que es especialista en ese tema o tiene el dominio de ese tema, entonces saber preguntarle qué es lo que ella quiere saber. ¿Sí? Entonces, los datos que ella recolecte de ahí es donde a ella le va a permitir poder realizar, ya tener más claridad del tema para poder plantear el problema de investigación de lo que ella quiere investigar, que son las puestas a tierra. Aunque no sé de los que trabajan en CENEL, se han dado cuenta que cuando ponen los medidores, y eso que no todo el mundo en la parte residencial tiene puesta a tierra domiciliaria, que ahora recién estaban algunos ubicando la puesta a tierra, que poniendo lo de las cocinas de inducción, que colocaban esa ahí al medidor. Pero yo veo que solamente colocan es la varilla, pero hay otras formas para hacer lo que es la puesta a tierra. Hay la forma de las mallas de puesta a tierra, que eso ya más la utilizan lo que es en la parte industrial. Ahora tenemos las técnicas de recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos se definen como el conjunto de procedimientos y herramientas para recoger, validar y analizar la información necesaria que permita lograr los objetivos de la investigación. ¿Sí? Entonces, esas técnicas a las cuales ustedes apliquen para la recolección de datos es la que les va a ayudar. ¿Para qué? Es como una herramienta para recoger, validar, analizar dicha información. Y eso les va a permitir plantear sus objetivos de investigación. ¿Por qué? Porque los datos tienen los datos, eso tienen que tener ustedes, sacar los resultados, ¿sí?, de esa recolección de datos que ustedes hicieron. Una vez que hagan la evaluación, van a sacar sus resultados y de esos resultados les va a dar las conclusiones. Entonces, una vez que ustedes ya conozcan todos estos parámetros, ustedes pueden hacer y plantear sus objetivos al cuales ustedes quieren llegar dependiendo de su tema de investigación. ¿Qué es lo que ustedes quieren demostrar a través de esos objetivos? ¿Qué es lo que quieren demostrar? Ahora, los instrumentos de la recolección de datos. Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso de que se vale el investigador, acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Existen múltiples y diferentes instrumentos útiles para la recolección de datos y para ser usados en todo tipo de investigación, ya sea una investigación cualitativa, cuantitativa o mixta. ¿Ustedes qué tipo o qué diferentes instrumentos ustedes emplearían para hacer la recolección de datos que ustedes necesitaran en su investigación?
sea, ¿qué tipo de instrumentos ustedes podían aplicar para esa recolección de datos? ¿A cuáles instrumentos ustedes podrían llegar para ustedes obtener los datos que ustedes necesiten? Porque ustedes los pueden aplicar en diferentes tipos de la investigación. Pero quiero saber, puede ser cualquier investigación que ustedes vayan a hacer, si la investigación es cualitativa o cuantitativa, o es la unión de las dos, que es la mixta. Pero, ¿cuáles los instrumentos? ¿Cómo ustedes, qué forma ustedes como decir, implementarían para poder recolectar sus datos? ¿Se acuerdan que nosotros vimos los métodos que había para recolectar nuestros datos, que podía ser por la observación, podía ser por encuesta, podía ser por